Vamos a probar el arancino, el famoso arancino. Esto es exquisito. Arribando al bello país de Italia, con un destino nuevo, Catania, Palermo y la hermosa isla de Sicilia. Gente buena, nuevamente les saludo, esta vez desde un maravilloso destino que tenía muchas ganas de conocer. Como saben, soy ferviente admirador de Italia y todos sus rincones. Desde hace mucho tiempo me he dedicado a conocer cada uno de esos lugares de Italia, pero había uno en especial que es muy famoso que no había tenido la oportunidad de venir, y eso es la famosa isla de Sicilia, específicamente en el sur de Italia. Sicilia tiene 2 o 3 ciudades importantes. El día de hoy me encuentro en una de ellas que se llama Catania. Acabo de llegar hoy a las 7 de la mañana, no he dormido nada. Estoy dando una vuelta mientras me entregan en el hotel para descansar un poco y posteriormente conocer este bello lugar para mañana partir a Palermo. Dicen que Palermo es un caos, mucho más que Nápoles. Vamos a comprobarlo. Pero aquí nos encontramos hoy en Catania. Vamos a ver sus lugares, sus calles, su comida. Hay una comida muy especial que he escuchado mucho que se llama arancini. No lo he probado. Así que vamos a ver qué tal y qué nos depara Catania. Espero que te guste este video y todas las maravillas de la cultura italiana. Bueno, tengo que esperar 1 hora y media para que me entreguen la habitación. Estoy molido, no he dormido prácticamente nada en 24 horas. Ya que ayer me levanté a las 3 de la mañana para tomar mi vuelo para Nueva York. Y luego Nueva York, Sicilia directamente, específicamente Catania. Aterricé hoy a las 8, renté un vehículo, porque en la isla hay que moverse por vehículo. Pero necesito por lo menos unas 5 o 6 horas de recuperación para poder mostrarles las bellezas de Catania. Así que me detuve aquí en un café, tomarme el famoso cappuccino y un cornetto de Nutella. Vamos a ver qué tal. Aquí está el famoso cornetto de Nutella, el cappuccino italiano con un vaso de agua. Yo estoy en dieta estricta, pero como acabo de aterrizar, ando así como sin energía. El primer día vamos a probar el cornetto de Nutella, pero después seriedad. No se imagina lo fresco y divino que está esto. Esto es lo que va a ser mi habitación aquí en Catania, un Airbnb que conseguí en la plena zona turística. Eso es importante para caminar. Por 45 euros. Está al giorno. Muy limpia. Perfecto. Ahora descansar para conocer Catania. Luego de un merecido descanso, me dispongo a recorrer todas las calles de Catania, a ver qué encanto nos depara. Mis primeras impresiones es Italia, es el sur de Italia. No es tanto ver como Roma, como ver Firenze, que son ciudades muy bonitas. Esta ciudad es muy bonita, muy colonial, pero se ve un poco abandonada en el tiempo. Quizás sean las primeras impresiones que estoy viendo en este momento, pero bueno, veremos más adelante. Comienzo este recorrido por esta famosa iglesia aquí en Catania, que es la Chiesa di Francisco di Paola, que está ubicada en la Piazza Santa Maria del Gesù, y es una iglesia católica construida al estilo barroco, tardío, neoclásico. Data del siglo XVIII, levantada después del terremoto de 1693, que destruyó gran parte de Catania.
Su fachada monumental con columnas corintias y frontón triangular es característica de la arquitectura religiosa de la época. Está ubicada en San Francisco de Paola, fundador de la Orden de los Mínimos. Esta estatua que ven aquí es el monumento de Vincenzo Bellini, que está ubicado en la Piazza Stesioro de Catania. Vincenzo Bellini fue un famoso compositor de la ópera nacido en Catania, conocido como el Cisne de Catania, monumento que fue inaugurado en 1882. Muestra a Bellini sentado en lo alto, rodeado por 4 personajes femeninos que representan sus óperas más célebres: Norma, Puritani, La Sonámbula y El Pirata. Esto que ven aquí es uno de los sitios arquitectónicos más famosos en Catania, que es el Foro Romano. Fue construido en el siglo II después de Cristo, probablemente bajo el emperador Adriano o Antonio Pío. En su época podría albergar entre 15.000 y 20.000 espectadores, siendo uno de los anfiteatros más grandes de Italia después del Coliseo de Roma y el de Capua. Está hecho con piedra volcánica de Etna, lo que explica su color oscuro característico. Hoy no solo se conserva parcialmente, sino que gran parte fue destruida por terremotos y erupciones y también reutilizada como material de construcción de la Edad Media. Esta iglesia que ves detrás de mí es conocida como la Chiesa di Biagio, también conocida como la Sangata alla Fornace. Está ubicada aquí en Catania, se encuentra justo enfrente en la Piazza de Stesicoro y al lado de las ruinas del anfiteatro romano. Está dedicada a San Biagio, pero también se conoce o se asocia con San Ágata, patrona de Catania. Según la tradición, en esta iglesia ella fue martirizada en un horno, por eso de allí sale el nombre alla Fornace. La iglesia actual fue reconstruida en el siglo XVIII tras el terremoto de 1693. En estilo barroco tardío con fachada neoclásica. En su interior se conservan reliquias, objetivos vinculados al culto de San Ágata, figura central de la identidad catanesa. Justo al lado de la iglesia San Ágata está la cámara o el palacio de la Cámara de Comercio de Catania. Se encuentra en la Piazza Stecoro y fue construido a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, con un estilo neoclásico monumental para reflejar el peso económico de la ciudad. Un edificio muy bonito y está muy bien conservado. Eso es lo que me encanta de la cultura italiana. De todas las ciudades de Europa que he visitado, Italia, para mí, y creo que le sigue a España, son las que conservan esa tradición de sus estructuras. Por eso algunas han llevado un mantenimiento y perduran en el tiempo. Pero por ejemplo aquí, en este centro histórico de Catania, las estructuras están como de la época. Se ve que le han colocado una pinturita por encima, pero a pesar de todos los años, se conservan intactas, con esa arte, con esa majestuosidad que las representa. Por eso que Italia es un país maravilloso, encantador en cuanto a cultura, en cuanto a ver arquitectura. Cuando vengo a Italia siempre camino y camino, me meto por sus calles y es un país que no me canso ni me cansaré de visitar. Este es un destino nuevo para mí, nunca había estado en Sicilia. Tiene un cierto parecido a Nápoles, pero es diferente. Veo muchos extranjeros, muchos inmigrantes que viven aquí, locales, me atrevo a decir que he visto más inmigrantes que locales. La gente es muy amable, muy cordial. Miren esta belleza. Esto es una propiedad privada. Esto es la entrada al garaje de una casa. Y miren cómo es la estructura por dentro. Wow. Nada más que el hecho de vivir aquí, de pasar todos los días por aquí, creo que uno no se cansa. Justamente al lado del casco histórico de Catania tienes la vía Enna, que es muy conocida por todas sus tiendas comerciales,
cafés, restaurantes, principalmente tiendas de marca y tiendas de marca italiana o marca local. Aquí puedes pasar todo el día. Es una calle muy amplia, muy bonita. Aquí te voy a mostrar a continuación. Está más conservada de todo lo que he visto de Catania. Y es un lugar bastante agradable. Te puedes detener, tomarte un helado, tomarte un café, hacer compras, comprar cualquier cosa. Lo que la hace maravillosa, a pesar de ser una zona comercial, es toda su estructura arquitectónica, barroca, que es encantadora. Italia se caracteriza por el cuero, hay muchas tiendas de cuero. Por supuesto, Italia siempre está en la moda. Este edificio es el monasterio de San Nicolo y la Arena, parte de la Universidad de Catania. Es un complejo monumental barroco construido en el siglo XVI, considerado uno de los monasterios benedictos más grandes de Europa. Hoy alberga facultades y también es museo de la Universidad de Catania. Y justamente enfrente está el Palacio de la Università, sede central de la Universidad di Glestulia de Catania. Está en la plaza de la Universidad, en pleno centro histórico de la ciudad. Es la rectoría y el edificio administrativo de la principal universidad, una de las más antiguas de Italia, y fue fundada nada más y nada menos que en el año 1434. Este elefante que ves detrás de mí es la Fontana del Elefante, y es un símbolo de Catania ubicada en la Piazza del Duomo. Esta estatua muestra un elefante de lava negra coronado con un obelisco egipcio y se conoce como el Liotro, nombre que según la tradición proviene de un mago de la ciudad. El elefante representa la fuerza y la protección contra las erupciones del Etna, y desde el siglo XVIII es el emblema oficial de Catania. Y este edificio que está enfrente de la plaza o la Fontana del Elefante se le conoce como el edificio del ayuntamiento. Además de palacio barroco, es rodeada la catedral y la Fontana del Elefante. Y esta es la primera iglesia oficial de Santa Ágata, la Catedral de Santa Gheda. La más importante de Catania, está dedicada a la patrona de la ciudad, conjunto con la primera que les mostré. Su origen remonta al siglo XVI y fue construida varias veces tras terremotos y erupciones del Etna. Y hoy es uno de los grandes ejemplos barrocos sicilianos. Caminar por Catania es caminar sobre la historia viva. Todo aquí tiene carácter, desde el color oscuro de la piedra volcánica hasta el ritmo de la gente en la calle. Esta ciudad no intenta impresionar, simplemente es como es. Mientras avanzo se nota que aquí la vida ocurre afuera. Conversaciones en las esquinas, cafés llenos desde temprano, miradas rápidas y gestos que me dicen más que 1000 palabras. Catania es intensa, directa, sin filtro, y eso se agradece. El Etna siempre está presente, aunque no lo veas en todo el tiempo, en la piedra, en la arquitectura, en la energía del lugar. Caminar entre edificios construidos con lava solidificada te recuerda que la ciudad ha aprendido a convivir con la fuerza de la naturaleza, no a pelear con ella. Las calles tienen ese caos ordenado tan italiano, tráficos, motos, gente cruzando sin pedir permiso. Pero todo fluye, nadie parece tener prisa, y al mismo tiempo todo se mueve. Es una contradicción que funciona. Me gusta perderme sin rumbo por aquí, girar una esquina y encontrar una plaza pequeña, una iglesia discreta, un mercado improvisado. Catania no se presenta como la postal perfecta, se muestra real, con sus luces y sombras. La comida aparece en cada paso, pan recién hecho, aromas que salen de las cocinas abiertas, vitrinas simples pero honestas. Aquí no hay espectáculo, hay tradición. Comer es parte de la rutina, no un evento especial. Y la gente, eso es la clave. Hay carácter, hay orgullo,
hay identidad, se nota que esta ciudad ha pasado por mucho y aún sigue en pie, con una personalidad fuerte, casi desafiante. Catania no busca agradar a todos y tal vez por eso conecta con tan solo y tal vez que por eso es que conecta con quienes saben mirar más allá de lo obvio. Es una ciudad para caminarla, observarla y dejar que te hable a su manera. Yo sigo avanzando sin mapa, sin apuro, porque aquí cada paso cuenta una historia distinta. Y eso para mí es lo que hace un lugar que valga la pena. Después de mostrarte todos los sitios emblemáticos, culturales, históricos de Catania, pregunté por el restaurante más famoso donde preparen la comida típica de aquí, que es conocido como los arancini. Lo he escuchado muchísimo, nunca los he comido, no he comido en todo el día, cuando ya son las 7 de la noche aproximadamente. Me conseguí con una chica cubana y me recomendó un sitio muy bueno, así que vamos a ver qué tal. Una de las comidas o platos muy populares en Sicilia son los famosos arancinos, que es como una bola de arroz empanizada que frita y va rellena, bien sea de queso, bien sea de espinaca, bien sea de carne. En este caso yo los pedí de carne, nunca los había visto, ya los vamos a probar. A su vez viene acompañado con una ensalada de jamón crudo, con burrata, muy buena, se ve muy buena, y un coctelito. Vamos a probar el arancino, el famoso arancino. Uf, esto se ve buenísimo. Te voy a enfocar aquí para que veas. Algo totalmente distinto. La carne es como carne ragú, como carne esmechada. Esto es exquisito. Muy, muy, muy bien. Algo parecido que he comido anteriormente a esto. Por supuesto no es igual, pero se puede decir que similar. Son los famosos buñuelos rellenos colombianos. Pero esto créanme que no tiene nombre de lo divino que es. El costo de la ensalada, 6 euros. El costo de los arancini, 3 euros por cada arancino. Pedí 2. Así que con el cóctel aproximadamente esto me está saliendo en 13, 14 euros. Sumamente económico. Eso es la parte positiva del sur de Italia. Que la comida es más divina y mucho más económica. Me gusta mucho la gastronomía romana, pero el sur, Nápoles, para mí ha sido el primer lugar de la comida muy rica. Se caracteriza por ser económica y exquisita. Así que estos fueron los arancinos. Uno de los métodos más comunes, más económicos y más divertidos de traslado en toda Italia son estos famosos scooters, estas patinetas eléctricas, que por cuestión de 3 o 4 euros puedes trasladarte 20 kilómetros si quieres. Es bastante divertido, puedes ir por la orilla de la calle, porque los taxis, el Uber, son muy pero muy costosos. Particularmente yo uso mucho estos scooters, créanme que es una maravilla. Hemos llegado al final de este maravilloso destino como lo es Catania, en la isla de Sicilia. Una ciudad llena de historia, una ciudad llena de magia, llena de gente amable y sobre todo de mucha calidez. Catania es una ciudad, se puede decir que le falta un poco más de mantenimiento, pero es una ciudad encantadora. Eso lo hace parte de ser única. Sus estructuras, su cultura, el famoso arancino, las comidas típicas, es exquisito.
Es un destino que tienes que visitar, tómate un tiempo para conocer Sicilia en general. Me habían hablado de que Sicilia era un caos, sus ciudades principales, pero cambió totalmente el concepto que tenía. Es importante siempre vivir las experiencias por tu cuenta y no dejarte llevar por lo que los demás te digan. Es una ciudad encantadora, un destino maravilloso. El mejor regalo que me puedes dar, un me gusta, compartir este video para que los demás puedan conocer este destino y activar la campana para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Déjame en los comentarios qué tal te pareció Catania, qué tal te pareció Sicilia. Nos vemos en el próximo destino. Arrivederci.